Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes. Estamos acá para reflexionar y debatir sobre algunas de las medidas para el tratamiento del delito en Colombia y en el mundo. Hoy concretamente hablaremos de inversión a través de aplicaciones móviles y de las relaciones que estas actividades pueden llegar a tener con el derecho penal. En efecto, Yesid, en efecto, Valentina, hoy caminaremos en un ámbito un poco más complejo, que no solo toca el derecho, sino la economía, las finanzas y que además toca a todas las personas, porque estas plataformas digitales que se ofrecen en redes sociales, en medios de comunicación para la inversión, pues pueden tener alguna implicación desde el punto de vista penal. De acuerdo, Camilo. Con los drásticos cambios que ha tenido el mercado en los últimos meses, el comportamiento del dólar, de la inversión extranjera, todos nos preguntamos qué hacer con nuestros ahorros. Así es, Valentina. Solemos preguntarnos en qué y cómo invertir y cómo reducir los riesgos financieros de esas inversiones. Pero lo que no acostumbramos a preguntarnos es si las ofertas que encontramos para hacerlo tienen algún riesgo desde el punto de vista del derecho penal. Es decir, confiamos en las plataformas, pero no nos preguntamos si son legales. Es verdad, Yesid. Por eso hemos invitado el día de hoy al abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Nicolás Lozada, CEO de Redic, una startup que optimiza la resolución de conflictos a través de medios electrónicos. Nicolás, bienvenido. Nos alegra mucho tenerte en este programa, no solo por tu trayectoria profesional, que nos ayudará a tener muchas luces para entender este tema, sino por tu experiencia radial en Derecho a la Carta, que es, como hablábamos antes de empezar este programa, el referente en la materia. No, pues Camilo, Valentina, doctor Yesid, qué gustazo estar con ustedes y poder hablar de la experiencia y de lo que nosotros hemos venido haciendo y un poco de lo que implica disrumpir en estos ámbitos entre la intersección del derecho y la tecnología y, por supuesto, no caer en el título de este podcast, el crimen y el castigo. Así es. Bueno, Nicolás, vimos que tú estudiaste en Nueva York y en Singapur, además de ser externadista, y nos gustaría que nos contarás cómo eso influyó en la manera en que ejerces la profesión de abogado y encuentras esa interrelación entre otras áreas de conocimiento y ejercicio. Uy, yo creo que es una gran pregunta. La verdad es que cuando yo decidí hacer mis estudios en el exterior, como buen externadista, estaba planeado para irme a Francia y había estudiado francés, había hecho cursos, me presenté a una beca que se llama la CEF y yo creo que fue más un golpe del destino que otra cosa, que finalmente a última hora había unos inconvenientes, sobre todo logísticos, que decían que probablemente yo iba a viajar al año siguiente, pero yo ya estaba más o menos con las maletas debajo del hombro y dije no. Tenía la inquietud porque había hecho un concurso en la American University, un concurso de derechos humanos de la educación en los Estados Unidos y preciso habían abierto un programa muy lindo que es Derecho y Economía Global en Singapur y me enamoré del programa, me presenté un poco a última hora y me fui ese año a vivir en Estados Unidos, luego viví en la China, luego en Singapur. Estamos entre esos tres países, pues como el desarrollo educativo con profes de los tres países y eso lo que hizo, digamos, respondiendo a tu pregunta, me abrió muchísimo la cabeza. Me hizo pensar en el derecho como un elemento de una realidad muchísimo más compleja que hay veces que nosotros como abogados solemos pasar por alto. Nosotros solemos creer que un poco mirándonos al ombligo que todo es derecho y que todo se resuelve desde la perspectiva estrictamente jurídica. En la maestría a mí me hizo pensar que la economía influía muchísimo más en el derecho de lo que yo pensaba y me hizo interactuar con personas de todo el mundo en la universidad, también de carreras muy diferentes a la mía y yo pensé, digamos, un ejercicio de derecho un poco menos tradicional. Entonces, durante muchos años trabajé en resolución de conflictos en temas internacionales y llegué también al tema de la tecnología y la resolución de conflictos. Y ese también me abrió mucho la cabeza, ver todo lo que estaba pasando en el mundo y finalmente ahí fue que tomé la decisión de emprender en este mundo de la Legal Tech y ahí nace Redec y la iniciativa de la que vamos a hablar hoy que se llama Creo, que es precisamente la inclusión financiera. Bueno, Nicolás, muy inspirador y retador sin duda para todos quienes nos escuchan que ya vienen avanzando en su carrera como abogados o que tal vez están dando sus primeros pasos
plazos y que es una invitación también a salirnos un poco de nuestra zona de confort, tanto desde el punto de vista del lugar en donde estamos como de las ciencias en las que utilizamos para el ejercicio profesional. Ahora ya más concretamente en lo que tiene que ver con las aplicaciones de inversión, cómo operan estas en esas latitudes, cómo operan en Singapur, en Nueva York y cómo eso en últimas tiene una influencia en lo que está pasando hoy en Colombia. Claro, de acuerdo, digamos, con el fenómeno de la globalización y también de manera más reciente, yo creo que desde los años 2010 en adelante vino la explosión de Silicon Valley, ¿no? Y todo lo que eso ha implicado en términos de desarrollo en múltiples áreas y un gran flujo de inversión, en este caso de inversión formal, es decir, de fondos de inversión, capitales ángeles, bancos incluso, destinada a la innovación. Entonces, los inversionistas se dieron cuenta que había una posibilidad de retorno muy alto y empezaron a invertir casi en algunos casos, casi que indiscriminadamente, ¿no? Ahí pasa lo del banco del Silicon Valley Bank. Pero este boom genera también muchísimas iniciativas, el interés de muchas empresas de salir a este mercado y, digamos, algo que empieza en los Estados Unidos se lleva al Asia. En Asia también hay unos desarrollos supremamente interesantes, muchos de ellos patrocinados por el gobierno. En el caso de Singapur y de China, ese ha sido el caso. Digamos, muchas de las innovaciones vienen con patrocinio directo gubernamental y que también pues, los lleva a liderar un poco los rankings en esos temas. Y en Latinoamérica nosotros llegamos un poco después, pero no mucho después, digamos 5 o 6 años después, y tenemos fenómenos en Colombia como Rappi. Rappi es un fenómeno ya multinacional de un alcance de miles de millones de dólares con unos efectos que son muy interesantes porque escaló y es algo que nació de una reunión, de un café de un grupo de amigos y se volvió algo que afecta ahora el día a día de muchos colombianos y de muchas personas en el continente americano. Luego, lo que quizá más sorprenda de esto que tú nos estás diciendo es que es un fenómeno que crece muy rápido, digamos, lo que llaman la economía exponencial. Tú empiezas con una cosa muy pequeña y se vuelve grande rápidamente y esa dinámica pues genera también mucho interés de las personas de consumir estos productos, pero también de los emprendedores de sacarlos al mercado. Exacto, eso quiere decir que la discusión va en dos líneas. Una, en relación con las aplicaciones de inversión. De una parte que cada vez hay más ámbitos en los cuales o mercados en los cuales las personas del común están interesadas en invertir, además de los grandes inversionistas. Y de otro lado que ahora hay aplicaciones a través de las que están creadas por estas nuevas mentes brillantes de emprendedores que tienen la intención de ser un mecanismo para la inversión. ¿Cómo funciona concretamente ese negocio hoy en Colombia? Bueno, el tema de los aplicativos en general, la mayoría están destinados al consumo, pero como tú bien lo has dicho, Valentina, empieza a haber muchas nuevas aplicaciones dedicadas al acceso al crédito y a la inversión. Entonces, has visto todos estos neobancos, el más famoso y más reconocido, Nubank, que es de un colombiano y que también cotiza ahora en bolsa en los Estados Unidos, pero Movi en Colombia, Lulobank, es decir, bancos que empiezan a buscar un nicho de población que estaba completamente marginalizado. Nosotros, el sector financiero de alguna manera se sentía cómodo con su nicho de personas que estaban bancarizadas y esta ola de los últimos 10 años los obligó a volcarse un poco hacia esta población que mueve también muchísimo dinero y que no estaban siendo atendidas, pues todo lo manejaban en efectivo. Y al tiempo de eso, desde el tiempo que se le empieza a tratar de ofrecer más crédito a las personas, también se les empieza a ofrecer posibilidades de inversión o posibilidades de ahorro. Entonces, hay una iniciativa que a mí me parece muy interesante que se llama Bloom, que lo que busca es que la gente invierta a través de un intermediario en proyectos con una garantía del propio aplicativo de un retorno de inversión. Son inversiones a riesgo. Otra iniciativa interesante que se llama Give Me Five, que lo que le permite a las personas es invertir en proyectos sociales de otras. Entonces yo invierto, el algoritmo me ayuda a encontrar una persona y de alguna manera también voy a obtener un retorno, por ejemplo, de una persona que está sembrando yuca en el Chocó. Es un proyecto un poco más sociales y en vez de pagarle interés al banco, me pagan interés a mí como inversionista. E iniciativas como la que estamos creando en Redec, que estaba mencionando Camilo, que se llama Creo, que es cómo puedo hacer ahorros colectivos tipo cadenas o natilleras digitalizadas. Es decir, que tú puedas estar con tu familia, con tu grupo de amigos, hacer un ahorro con un propósito común, que puede ser un viaje, una fiesta, y que eso tú lo vayas recogiendo en un aplicativo, probablemente a través de una billetera digital, en un Nequi o en algún depósito electrónico, y que eso al final tú lo saques en la finalidad que tú tengas prevista o con una finalidad exclusiva de ahorro o de financiación
inversión interna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mucho de lo que estaba en la informalidad, las aplicaciones tratan de volverlo un poco más formal y un poco menos inseguro. Pero por supuesto, no estamos exentos de riesgos. Es parte un poco de la lógica de estar en cualquier inversión, creo yo. Entonces, si no entiendo mal, yo descargo la aplicación en mi celular, en esa aplicación identifico cuáles son los mercados en los cuales son los sectores en los cuales yo puedo invertir y mediante la aplicación entrego algo de mis recursos y espero recibir un retorno. Sí, esa es más o menos la lógica que estaríamos manejando en Bloom o en Givify. Ok, y tú dices que eso tiene muchos beneficios, pero también algunos riesgos, ¿verdad? Riesgos económicos, como toda inversión, y también riesgos legales. ¿Cuáles serían esos riesgos? Pues los riesgos económicos, como los de toda inversión, es que mi inversión falle y que en ese sentido el dinero que yo invierta lo pierda. Pero eso es la lógica de la inversión en un mercado capitalista. Yo puedo invertir en un puesto de empanadas y si no se vendieron las empanadas, pues perdí la inversión y eso es perfectamente permisible. Digamos, el derecho, me enseñaban en el externado, no lo protege a uno de hacer malos negocios. Entonces, ese es el riesgo económico. El riesgo legal es que se utilicen este tipo de plataformas o este tipo de esquemas de ahorro o de inversión con finalidades ilegales o inescrupulosas. Entonces, que yo, por ejemplo, cree una cadena de WhatsApp o el famoso caso de DMG, que yo utilice mecanismos de ahorro de personas y que invierten estos recursos, utilizan como estas plataformas y que se haga sin supervisión de autoridad financiera, con el riesgo de pues, que las personas captan unos recursos y se quedan con esos recursos sin devolverlos. Ok, y desde el punto de vista precisamente regulatorio, ¿qué tips nos podrías dar o qué elementos podrías destacar de la regulación que tiene la Superintendencia Financiera u otras entidades en relación con la operación de estas plataformas? Entonces, la base es que tú solo puedes operar para proveer servicios financieros si eres una entidad financiera autorizada. Y eso genera un servicio actual que se llama FinTech as a Service, que son empresas que ya tienen esa autorización y que están ofreciendo el servicio de FinTech, es decir, por ejemplo, de concesión de créditos o de depósitos o de pagos electrónicos a otras empresas que no necesariamente quieran ir por este camino que es muy largo, que puede tomar incluso años. Entonces, lo que dice la regulación general es que tratan a cualquier esquema como si fuera casi que un banco. Ahora, con todo lo del tema del sandbox, que es una arenera, un sistema un poco más informal, algunas empresas pueden acceder en un ambiente controlado desde el punto de vista regulatorio y pueden acceder a estos servicios, digamos, de una manera más fácil. Pero de lo contrario, tú tienes que hacer todo el camino en la super y ahí sí empiezas a prestar el servicio, sea que seas un banco grande, en Bancolombia, por ejemplo, o que seas una entidad recién creada de créditos y en Antioquia, pues entonces que digamos también crédito fácil debería pasar por lo mismo. Entonces, lo que se busca es, con la supervisión de la autoridad, que los servicios se presten de manera clara, de manera que no vaya a generar ese riesgo legal del que estamos hablando. Muchas gracias, Nicolás. Pues para cerrar y dar paso a el debate más interesante, en 30 segundos me gustaría que le cuentes a las personas que nos escuchen por qué invertir en estas plataformas. Pues yo te cuento por qué utilizar Creo, que es la que yo estoy trabajando, digamos. Perfecto. ¿Por qué creer en Creo? Porque nosotros, digamos, en sí mismos, nosotros no estamos haciendo captación, digamos, nosotros no recibimos el dinero de la gente, pero le posibilitamos un medio electrónico para que sea más fácil ahorrar y más transparente ahorrar. Las cadenas de ahorro, las natilleras, los fondos, como se suele llamar, digamos, en el medio en Colombia, suelen partir de la base de que hay un líder cadena que recibe el dinero en efectivo y ese líder se encarga de distribuirlo según las necesidades de ahorro o según los turnos que las personas hayan acordado o según el propósito que las personas tengan. Cuando tú tienes la cadena digitalizada, tú vas a tener muchísima mayor confianza. ¿Y por qué se llama Creo? Porque tú vas a creer un poco más en el sistema, porque tú vas a poder ver en dónde está el dinero, a quién se le ha pagado, cómo se está distribuyendo y que los pagos en lo posible sean electrónicos, porque hay mucho riesgo de que si uno hace pagos en efectivo no sean trazables o se puedan utilizar con finalidades que no sean legales. Entonces, ¿por qué yo creo que es importante perder un poco la desconfianza en esto? Porque si uno tiene mayor control sobre las transacciones, va a tener mayor tranquilidad sobre lo que va a terminar pasando. Y además, estamos en el ejercicio del sandbox
box de la Superintendencia Financiera, con lo cual todo el tema de la autoridad y demás y de la supervisión de la superintendencia sería para nosotros pues un plus de que la gente sabe que esto tiene algún respaldo estatal. Muchas gracias, Nicolás. Un poco más de 30 segundos. Si fuera un juez de un moot court no te habría dejado terminar, pero como para nosotros es un gran placer que nos hayas acompañado y orientado con tu conocimiento y experiencia, pues solo me queda agradecerte y decirle a las personas que nos escuchan que encontrarán más información sobre el trabajo de Nicolás como CEO y como profesor en la descripción de este video. Muchas gracias, Valentina. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. A partir de este panorama que nos ha mostrado Nicolás, acerquémonos al derecho penal. En Colombia, como en muchos otros países, existe un delito que se llama captación masiva y habitual y que podría llegar a tener conexión con estas nuevas formas de invertir o de ahorrar. Este delito consiste básicamente en desarrollar, en promover, en patrocinar o en realizar cualquier acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con una previa autorización de la autoridad competente. Y este mismo delito, que está en el artículo 316 de nuestro Código Penal, establece un agravante de la pena para aquellos casos en los que se utilicen medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva para realizar esta actividad de captación masiva y habitual de dineros. En efecto, Yesid, ese tipo penal es un tipo penal muy importante porque protege el orden económico y social, pero además protege un punto específico que es, como lo ha dicho la Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias, como la C940 del 2003, pues el ahorro del público como una de las partes más importantes del sistema y específicamente del sistema financiero. Pero es un tipo penal complejo, es un tipo penal que cuando uno lo coloca frente a estas nuevas tecnologías puede ocasionar por lo menos que uno se pregunte si estas plataformas o algunas de estas plataformas efectivamente tienen o pueden incurrir en el delito de captación masiva y habitual. Eso es parte del debate de hoy. Además, hay unos problemas jurídicos importantes en el delito sobre si es un delito de mera conducta, es un delito de peligro, qué tipo de peligro sería, abstracto, concreto, si además es un tipo penal que realmente tiene una estructura de autoría única, ¿sí? Un modelo de autor único, porque parecería por la redacción que cualquier intervención en la captación masiva y habitual pues descarta la posibilidad de la participación delictiva. También nos lleva a pensar figuras de imputación objetiva como el riesgo permitido, como estructuras propias de las conductas de las posibles víctimas, hasta dónde es un riesgo jurídicamente tolerado. Lo cierto es que no se pueden satanizar las plataformas digitales de inversión. Las plataformas digitales de inversión son, de manera general, una forma nueva para que las personas accedan al sistema financiero. No queremos decir bajo ninguna circunstancia que toda plataforma de inversión o que tenga alguna conexión con el sistema financiero pues implica una captación masiva y habitual, pero sí hay que tener cuidado porque existe un variopinto fenómeno en el cual hay de todo y se ofrece de todo, y es un poco el objetivo también de esta discusión, mirar en qué debemos tener cuidado cuando nos acercamos a estas plataformas digitales. Yo creo que la primera pregunta que yo le haría a Nicolás es, obviamente no tanto penal, y haciendo la salvedad que Nicolás desde luego no es penalista, pero ¿tú crees que hay algún vacío de regulación, no en lo penal en general, hay un vacío de regulación en Colombia frente a estas plataformas digitales? Mira, yo creo que sí, para mi gusto sí. Yo creo que uno no debería tratar de la misma manera a un banco, por ejemplo, una compañía multinacional como Citi, que viene, opera en Colombia y hace operaciones de millones de dólares, a entidades que, por ejemplo, vive mejor en Antioquia, que ofrece microcréditos de 300.000 pesos a personas de escasos recursos, a vendedores ambulantes. Un poco, ¿qué puede generar eso? Que nosotros perpetuamos las desigualdades del sistema. Entonces, está muy bien el interés en proteger al público, pero de alguna manera yo siento que la regulación de tan alto nivel y además vertical, entonces que seguramente sobre estándares internacionales y demás, termina dificultándole más el acceso al sistema financiero a quien más lo necesita. Probablemente la persona que tiene 3 tarjetas de crédito, capacidad de pago de 30 millones de pesos al mes, a esa persona
persona es importante que nosotros la protejamos, pero dejamos mucho más desprotegida a la madre soltera, cabeza de familia, que termina asumiendo un crédito gota a gota y que termina, digamos, comprometiendo la salud y la subsistencia alimentaria de sus hijos por no tener acceso al sistema. Entonces, yo creo que la regulación sí tiene unas áreas grises y a mí me parece que, por ejemplo, sistemas como la limitación del número de personas que ya empiezan a considerarse como captación desconoce la realidad. Hay muchísimas cadenas y hay muchísimos mecanismos de ahorro que son de mucho más de 20 personas y ocurren en la vida real. Su finalidad no es la estafa. Entonces, yo creo que muchas veces justos pagan por pecadores y lo triste es que, digamos, muchas veces esos justos son los que están más abajo en la pirámide social. Doctor Yesid. En buena parte esa confianza que la gente tiene en esas grandes instituciones que mencionas, Nicolás, tiene su fundamento en el hecho de que la gente ve ahí un respaldo a su inversión, que no va a perder la inversión. El problema con estas plataformas menos conocidas o con un respaldo aparente menos sólido es justamente la incertidumbre de si el dinero se va a cuidar correctamente independientemente de los riesgos de cualquier inversión. La pregunta es, ¿qué tan seguras están desde el punto de vista legal las inversiones en esos mecanismos o en esas aplicaciones? ¿Puede el público en general confiar en ellas? ¿Cómo hace el público para estar seguro de cuáles son confiables y cuáles no? Sí, doctor Yesid, ese precisamente es el meollo del asunto, porque la autoridad y en general la regulación tiene que balancear el interés de la inclusión financiera con el interés de la protección del interés público de los ahorradores y de quienes quieren acceder a crédito. Entonces, yo creo que una buena manera de mitigar estos riesgos es teniendo esquemas sólidos, supervisados, sin una regulación tan estricta como la que pueden tener los bancos, porque tampoco van a manejar tantísimos recursos. Entonces, si estamos hablando de que vamos a dar créditos de 300,000 pesos, yo debería asegurar solidez para que la persona de los 300,000 pesos se le proteja y que esté, por ejemplo, en el FOGAFIN. Entonces, por supuesto que la autoridad debe estar pendiente. Ahora no puede ser como el viejo oeste porque caemos en temas históricos como el DMG y todos los esquemas Ponzi, los multiniveles, estos problemas que hemos tenido desde hace muchísimos años. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues uno puede mitigar riesgos desde algunas seguridades tecnológicas, que me parece que uno puede dar transparencia en el tipo de transacciones, mirar quién está detrás. Ese tipo de cosas uno lo puede lograr a través de medios de tecnología. Un segundo nivel es con una supervisión, pero que no sea una supervisión que ahogue la iniciativa y la innovación. Entonces podemos tener ese nivel. Y segundo, pues también considerando unos topes diferentes en un caso y otro. Lo que permitió que, por ejemplo, en Colombia subsistieran las billeteras digitales es que se les puso un límite. Yo manejo más o menos 8 millones de pesos en Colombia. Yo no tengo que pagar ni 4 por 1.000. No me voy a someter a las mismas restricciones que tiene el sistema financiero. Entonces se pueden buscar vías y Colombia ya está empezando a avanzar en la vía, digamos, de flexibilizar el uso de las fintech. Pero, por supuesto, encontrar ese nivel medio es difícil. En mi caso, doctor Yesid, digamos, en el caso de Creo, para nosotros ha sido bien difícil definir el momento de entrar en operación porque sabemos que el tiempo que nos puede tomar con la superintendencia es muy largo y entonces sí deberíamos lanzar un producto mucho más restringido para por lo menos salir al mercado porque si no, tampoco vamos a ser viables financieramente. Entonces, ese es el punto, digamos, el gran debate. La pregunta que usted hace es la pregunta en estos temas. Entiendo por lo que acaba de decir Nicolás, y eso es parte del tipo penal, que uno de los puntos fundamentales para que las personas se acerquen a estas plataformas es saber si están o no están reguladas y protegidas, sobre todo por la superintendencia financiera. Entonces, si no existe esta regulación, si no está regulada, no tiene las autorizaciones, pues se entenderá que podría estar eventualmente dentro del tipo penal del 316 de captación masiva y habitual del público, porque, claro, parte del tipo penal como elemento normativo es precisamente que la plataforma tenga la autorización de las autoridades competentes para eso. Pero además Nicolás mencionaba una cosa que me pareció supremamente importante y es, claro, esto no solo puede ser un problema de captación masiva y habitual, sino también un problema de estafa. Esto se puede utilizar y no solo para estafa, esto también podría utilizarse eventualmente o facilitar otro tipo de conductas punibles como lavado de activos eventualmente. Nicolás, ¿tú sabes qué regulación tiene Colombia frente a estos temas? ¿Cómo los evita? ¿Cómo los vigila en las plataformas digitales? Sí, digamos, ahorita Colombia todavía no ha sacado una legislación detallada sobre el tema de las fintech, pero por ahora
la superintendencia ya empieza a dar unos pasos para permitir esto. Yo creo que el sandbox es un ejercicio bien interesante, además que yo creo que es replicable por otras autoridades. Uno podría haber sandbox regulatorios en muchos temas, no sé, en servicios públicos, porque eso es lo que permite que la gente empiece a innovar y se mueva un poco con estos temas. Pero les cuento, digamos, porque lo hablé con la superintendencia financiera con ocasión de mi caso, en el tema de captación son muy estrictos, y la razón por la cual son muy estrictos es porque ellos dicen, mire, nosotros quisiéramos aprovechar que la gente pudiera innovar, que la gente pudiera hacer esquemas de ahorro de más de 20 personas, pero cuando ya esto está un tema de nivel legal y está en el Código Penal, cualquier modificación que yo quiera hacer es muy difícil. La superintendencia no tiene ese poder, y creo que acá, y a esto ya se las devuelvo a ustedes, creo que la legislación penal acá también, más allá de lo que pueda hacer la autoridad puede tener la intención, que fue lo que a mí me expresaron, pero más allá de ese interés de la autoridad, hay normas un poco más pétreas como las del Código Penal que le pueden poner un techo al incluso la iniciativa que pueda tener la propia autoridad administrativa. Entonces, no es, digamos, yo creo que hay un nivel regulatorio donde yo empiezo a ver un cambio interesante, quizá en los temas penales también por razones históricas o también por razones de puro trámite, ¿no? Es muy diferente tramitar una ley que tramitar una resolución de la superintendencia. Hacen que estos procesos sean más difíciles, además en Colombia, pues por la historia que tenemos. De forma muy interesante tú tocaste el tema del límite de 20 personas en una cadena, que además creo que es un tema que es muy relevante para tu iniciativa. Y yo ahí tengo una duda, Yesid, y es la siguiente. Bueno, en Colombia es, digamos, una práctica generalizada en los trabajos, desde las oficinas, inclusive en las universidades, hacer cadenas de ahorro, cadenas que de por sí pasan de 20 personas fácilmente. Pues si uno se va a la estructura típica, objetiva, clarísima, pues uno diría, bueno, no, hay una captación masiva y habitual, pero pues claramente o esto es un riesgo permitido socialmente tolerado, o si lo quieren sacar por el lado de la antijuridicidad, pues difícilmente uno podría hablar de antijuridicidad. No sé qué piensas. Sí, por eso le preguntaba a Nicolás qué tanta regulación había desde el punto de vista no del riesgo financiero en sí mismo, sino de la seguridad de los dineros. ¿Por qué? Porque normalmente esquemas fraudulentos como las pirámides terminan siendo atractivos porque los niveles de rentabilidad parecen muy altos, es una inversión que parece segura, siempre se riega por las redes sociales la idea de que se trata de una inversión segura, muy rentable, que tiene un retorno muy rápido, pero lo que la gente no suele ver un poco detrás es esa regulación legal por la que le preguntaba a Nicolás, y esa es justamente la diferencia entre un riesgo permitido y un riesgo jurídicamente desaprobado. Es el límite entre las conductas que están al margen del derecho penal y las conductas que entran al derecho penal. Por eso cuando Nicolás decía es que uno va a un gran banco y deposita el dinero con tranquilidad, pues la tranquilidad radica en eso, en que toda la actividad del banco está legalmente regulada. Yo sé que si el banco llega a sufrir un descalabro como los que mencionaba Nicolás que sufrieron los bancos norteamericanos hace relativamente poco, hay un respaldo, como los que ocurrieron en Suiza también hace unos meses. El gran problema está justamente en hasta dónde llega esa regulación legal. El tener claro de parte del público cuáles son esos riesgos que controla la superintendencia es lo que permite ponerle límite al derecho penal. Entonces, yo creo, Nicolás, que en principio normas como esta que hay en el Código Penal de la captación masiva y habitual están bien. Yo creo que las que tienen que ser mucho más estrictas y eventualmente flexibles también para permitir esta especie de democratización del manejo de las inversiones y los ahorros son las normas financieras, pero no sé cómo lo ves tú, Nicolás. A ver, la experiencia que yo tengo es que, y un poco en la línea de lo que estaba diciendo Camilo, y es, de pronto estas cosas ya están sucediendo, y yo creo que el tema de que le vayan a incumplir en la cadena no debería ser un límite si nosotros contamos con unos mecanismos adicionales para que la gente logre ese nivel de tranquilidad. Entonces, por ejemplo, el ambiente controlado que se da en la superfinanciera para este tipo de innovaciones. Ahora, limitar el número de los participantes, que es lo que vendría siendo la imposición que ya viene desde la ley, es un mecanismo, pero no sé si sea un mecanismo que permita la innovación. De pronto uno podría decir, mire, puede que pueda ser un poco más de 20 participantes siempre y cuando se cumplan con tales características. Entonces, o que no se considere una captación masiva si se dan determinados condicionamientos, pero en temas de que la verdad eso sí no sé cómo sería la arquitectura penal, la verdad no eso sí no es
sale de mi nivel de conocimiento, pero lo que sí noté de la conversación con la superintendencia es, pues, si ustedes quieren promover algo, pues promuévanlo en principio de menos de 20 personas, aun cuando en la vida real esto se haga con más de 20 personas. Y el problema con la manera como está configurado en el Código Penal es que cualquier persona que promueva, ¿no? Entonces, solo por el hecho de que utilicen la aplicación, con independencia de que nosotros, creo en sí misma, no haya recibido dinero, la puede poner en un peligro de también estar favoreciendo e incluso incurriendo, ¿no?, en un delito. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que por lo menos de lege ferenda, ¿no?, deberíamos tratar por lo menos de reflexionar. La realidad no es la misma que la que tuvimos en los 80 y que hay otros mecanismos no solo legales, sino también técnicos y tecnológicos que nos permitirían llegar a un nivel similar de protección y de confianza para el usuario. Lo que pasa es que visto así parece que el malo de la película siempre es el derecho penal y yo no creo que sea necesariamente así. El derecho penal finalmente O los termina penalistas. castigando, o los penalistas, en este caso lo que se llama la captación ilegal, pero fíjate que el que pone el límite de la legalidad o la ilegalidad no es el derecho penal, eso es una especie de norma en blanco y es la superintendencia financiera la que mueve ese límite. Entonces cuando tú dices variemos el número de ahorradores, eso no le compete al derecho penal. El derecho penal se mantiene en su línea. Mientras eso sea legal, no me meto. Pero ¿quién dice que eso es legal o no? Al final terminan diciendo las autoridades que regulan el mercado. Ese es justamente el concepto al que se refería Camilo hace un rato del riesgo permitido. El derecho penal lo que dice es el que pase el nivel del riesgo permitido tiene un problema conmigo. Pero ¿quién fija el nivel del riesgo permitido? No es el derecho penal. Es en el caso concreto que estamos hablando, la autoridad financiera. ¿Qué opinas, Camilo? No, totalmente de acuerdo. Es que los penalistas siempre somos los malos del paseo y sobre todo frente a otras ramas del derecho. Pero claro, es que el derecho penal ha tenido unas experiencias increíblemente fuertes con el tema. Nicolás ya lo mencionaba, DMG, DRF, que realmente lesionaron de una manera muy fuerte el orden económico y social en muchas partes de Colombia. Les pongo el ejemplo de Fer en Nariño, de donde yo soy. Pues hombre, gente que perdió literalmente todo, casas, carros, por hacer unas inversiones que claramente, pues, a todas luces eran ilegales. Sin embargo, yo quisiera terminar la discusión y el debate con una pregunta o para reflexionar un punto con Yesid, y es, ¿este tipo penal maneja o no maneja un criterio unitario de autor? A propósito de lo que decía Nicolás, porque es que Nicolás decía, mira, es que la redacción del tipo penal, pues todo el que más o menos se acerque y mire feo a una captación ya está inmerso en el tipo. Las conductas son demasiado amplias y tiene pues conductas como patrocinar, inducir, que eso ya suena mucho a determinación, o realice cualquier otro acto, dice el tipo penal, y eso pues abarca prácticamente todo. Colabore. Entonces, claro, Nicolás está preocupado y dice, bueno, ¿yo qué hago? El que sueñe con tener algún día. Sí. Entonces, claro, parecería que se maneja desde el punto de vista dogmático pues una estructura unitaria de autor. No sé qué piensas, Yesid. Yo creo que estas son de esas impaciencias frecuentes del legislador colombiano. Entonces, cuando surge un fenómeno nuevo, que fue lo que surgió en su momento cuando se recurrió a la creación de este tipo penal, pues intentan tapar todos los posibles ángulos y entonces terminan reproduciendo de manera innecesaria en un artículo, como se hace aquí, figuras que son propias de la parte general. Entonces, evidentemente, la inducción, aun cuando no estuviera incluida como un verbo rector en este artículo, pues sería claramente punible por aplicación de la figura general de la determinación o la inducción, la colaboración exactamente igual. Entonces, no, yo creo que estos son problemas, estos sí, Nicolás, absolutamente nuestros de los penalistas, de redacciones bastante confusas de artículos como este. No sé en la parte financiera cómo se podría eventualmente precisar, pero lo que es en la descripción de los verbos rectores, pues es un tipo penal bastante mal redactado. Bueno, pues ha sido un gran gusto compartir el espacio con ustedes hoy. Creo que aún hay muchos temas de los que se podría discutir. Ya Camilo nos estaba llevando por lavado, estafa, etcétera. Una invitación a que los penalistas y los expertos en negocios, economía, finanzas, derecho estén en constante diálogo, y a nuestros oyentes que sigan con nosotros en los próximos episodios de Crimen y Castigo y nos sigan en @derpenalus. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.